Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados congregados hoy 6 de agosto del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano. En la meditación de la palabra de Dios hoy, domingo, Dominus Deus, día que dominó el Señor. Se deja un poco el ciclo ordinario porque nuestra Santa Iglesia nos congrega hoy en la celebración de la fiesta magna, que es la transfiguración del Señor, la iluminación, esa transformación en plenitud, ese éxtasis de amor, de misericordia y de justicia divina, que es santidad, representado en la Sagrada Familia, el Padre Creador, Jesús, su Hijo unigénito, Redentor, Sanador y Salvador, y el Espíritu Santo Paráclito, Santificador, que acontecen allí el Espíritu Santo en una nube, iluminando en el alto del monte del Tabor, que aún existe, el monte de la buena luz, donde se reposó en esa vinculación misteriosa, que solo es por la fe, no por la razón. Escucha, Israel, a un solo Dios tendrás, a un solo Dios obedecerás. Y como dice el Salmo 97, el Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Vincula ese Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, la antigua alianza con la nueva alianza, el vino viejo en odres viejos con el vino nuevo en odres nuevos, la transición, Moisés, la ley mosaica, la ley escrita en roca, a un pueblo sediento de Dios, acusado por el tirano en el esclavismo, y abrirse ahí el mar en dos, en esa transición con la nube que también acompañaba al pueblo de Israel para mostrarle la liberación, el camino. Ya Moisés había sido encandilado, obnubilado por la voz de Dios, del yo soy, de Yahvé, y se tapaba en velo. Momento de descubrirse Moisés, ahora estás en el Tabor, miles de años después, siglos después, tiempos después, en el siglo de los tiempos, que es una eternidad, y traen de la historia de salvación a otro personaje, Elías, del monte del Carmelo, que los carros de fuego que lo condujeron al cielo fueron los mismos fuegos devorador de los Baales, de esos tales ídolos, que la sacerdotisa en su momento ofrecían holocaustos, sacrificios, personas también, tiranos de otros esclavos, de otras formas de esclavitud por la idolatría, adorar a ídolos falsos que no hablan, que no sienten, que no ven, para situar allí en el Tabor al Hijo de Dios vivo, encarnado en María Santísima por gracia del Espíritu Santo, que sigue siendo testigo de toda esta historia, maestro interior que inhabita el corazón del ser amado, del discípulo amado, tuyo ser amado. Ahí está Juan, discípulo amado de Jesús, hermano menor de Santiago el mayor, los Boanerges, los hijos del trueno, que pedían en algún momento se le echara fuego a aquellos vecinos, hermanos, de pueblos cercanos que no quisieran recibir la palabra de Dios, que no lo quisieron recibir en su casa, que no quisieron recibir la buena nueva. Eso es por amor, eso no es por la fuerza.
Eso es por la fe, por eso dice escucha Israel, no dice mira, no dice toca. Eso es para los incrédulos, para los no creyentes. Como decía Víctor Hugo Palma, de la diócesis de Escuintla en Guatemala, el que no quiere creer, que no crea. El que tenga ojos para ver, que vea. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ojos por si quieren ver por la razón. Oídos por si quieren ver por el corazón, por la fe. Y manos si quieren ver por la acción, ese activismo que tampoco lleva a nada. Ahí están los apóstoles vinculados con la antigua alianza, en la ley, en Moisés y en los profetas, en Elías. Ahora sigue la evangelización, la formación, por eso los llevan anticipados Jesús al monte del Tabor, para darle forma a lo que decía Daniel el profeta en el capítulo 7, la prefiguración de lo que sería la pasión, muerte y resurrección de Cristo ahí desde el Tabor, que sería ya ahí en Jerusalén, en el monte del Sinaí, del monte del Calvario, el Gólgota, monte de la calavera, como también estaba el monte de Sinaí representado en Moisés y el monte del Carmelo representado en Elías y el monte del corazón, que es la profundidad. Esa geografía se traslada a la profundidad del corazón humano. Ir allá al interior, como decían en el pueblo de Israel nuestros hermanos, para poder sentir a Dios. Sea el Espíritu Santo que nos ilumine en la palabra, más de lo que ya ha hecho en su siervo de esta meditación hoy, que cierra con la misa campal maravillosa que tuvo su santidad el Papa con los jóvenes en Portugal, en Lisboa, con la Jornada Mundial de la Juventud, que prende esa antorcha para que ya siga el próximo encuentro en Seúl, Corea, pasando el 2025, el año del jubileo. Cada 50 años, según la ley mosaica, como se meditaba en la palabra de Dios ayer, va a ser en Roma, como una estación previa para coger fuerza y seguir allá a estos hermanos del Asia, llevar el mensaje de Jesús y encender la llama del amor puro en esta juventud, en esta niñez, para que renueve la faz de la tierra, como dice el Salmo. Vamos entonces a Daniel en el capítulo 7, acerca del juicio de Dios. Seguí mirando hasta que fueron puestos unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y su cabello como lana limpia. El trono y sus ruedas eran llamas de fuego y un río de fuego salía de delante de él. Miles y miles le servían y millones estaban de pie en su presencia. El tribunal dio principio a la sesión y los libros fueron abiertos. Yo estaba mirando, atraído por las cosas tan arrogantes que el cuerno pequeño decía, y mientras estaba mirando, mataron al monstruo y lo despedazaron, y luego lo echaron al fuego para que se quemara. También a los otros monstruos se les quitó el poder, pero los dejaron seguir viviendo hasta que les llegara la hora. Yo seguía viendo estas visiones en la noche. De pronto vi que venía entre las nubes alguien parecido a un hijo de hombre, el cual fue a donde estaba el anciano y le hicieron acercarse a él. Y le fue dado el poder, la gloria y el reino. Y gente de todas las naciones y lenguas le servían. Su poder será siempre el mismo y su reino jamás
será destruido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 97 en alabanza. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. En el Señor es Rey. Alégrese toda la tierra. Alégrense las islas numerosas. El Señor es Rey. Está rodeado de espesas nubes. La justicia y el derecho sostienen su trono. El fuego va delante de él y quema a los enemigos que lo rodean. Sus relámpagos iluminan el mundo, la tierra tiembla al verlos. Las montañas se derriten como cera ante el Señor, ante el dueño de toda la tierra. Los cielos anuncian su justicia, todos los pueblos ven su gloria. Quedan humillados los que adoran ídolos, los que se sienten orgullosos de ellos. Todos los dioses se inclinan ante él. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Oh Señor, Sión y las ciudades de Judá se alegran mucho por tus decretos, pues tú, Señor Altísimo, estás por encima de toda la tierra y mucho más alto que todos los dioses. El Señor ama a los que odian el mal, protege la vida de los que le son fieles, los libra de caer en manos de malvados, la luz brilla para el hombre bueno, la alegría es para la gente honrada. Alégrense en el Señor hombres buenos y alaben su santo nombre. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Y en la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 1, versículos 16 y siguientes, acerca de la autoridad de las enseñanzas. Por eso les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo saben y permanecen firmes en la verdad que les han enseñado. Mientras yo viva, creo que estoy en el deber de llamarles la atención con estos consejos. Nuestro Señor Jesucristo me ha hecho saber que pronto habré de dejar esta vida, pero haré todo lo posible para que también después de mi muerte se acuerden ustedes de estas cosas. La enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía en cuentos inventados ingeniosamente, pues con nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. Lo vimos cuando Dios el Padre le dio honor y gloria, cuando la voz de Dios le habló de aquella gloriosa manera. Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Nosotros mismos oímos aquella voz que venía del cielo, pues estábamos con el Señor en el monte sagrado. Esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta, pues ese mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarnos el corazón. Pero ante todo, tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, entre los versículos 1 y 9, la transfiguración de Jesús. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan
el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras bajaba del cerro, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Los discípulos preguntaron entonces a Jesús: ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Y Jesús contestó: Es cierto que Elías viene primero y que él lo arreglará todo, pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a sufrir a mano de ellos. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, el monte del Tabor, el monte de la plenitud. Bien nos inspira en gracia de Dios el Espíritu Santo leer esa parte final, Juan el Bautista, el último de los profetas, el enlace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ya la promesa de Dios cumplida, la promesa mesiánica, el secreto mesiánico que Jesús le decía a sus discípulos no lo revelaran, por obvias razones. En las palabras del Padre Creador: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, escuchadlo. La fe, como decía San Pablo, entra por el oído al corazón. ¿A quiénes se lleva Jesús al monte? A los seres más cercanos, que comprenden en el lenguaje del corazón que la familia sagrada está inhabitando allí. El Padre Creador, el Espíritu Santo, Paráclito, Santificador, y Jesús se sienten uno solo. Pedro, que toma la vocería por sus hermanos, en el temor que tenía, en el asombro, lo iluminado que se sentía, se enceguecía en pensar, se enceguecía en sentir otra cosa y se enceguecía en sentir más que amor por Jesús y querer que ese momento no terminara nunca. Se puede interpretar allí. Y habla en nombre de los hermanos del trueno, que siendo tan alevosos, tan fuertes, porque ese es el brío que les caracterizaba a los hijos del trueno, como les decía amorosamente Jesús, hasta se quedan callados, viendo el fuego, fuego superior. Es que ¿qué se puede sentir frente a la voz del Padre? El yo soy que le hablaba a Moisés allá en la zarza ardiendo, en el monte Sinaí.
el yo soy que le hablaba a Elías en el monte del Carmelo, dándole la fuerza para destruir todos esos Baales como profeta, declarando la verdad, lo que está en contra de la verdad y declarando el camino a la verdad. Ya Moisés lo había hecho con las leyes de Dios, los mandamientos, los deberes que nos corresponden como hijos de Dios. Pero se ve el amor de Dios que siempre nos ha amado ahí en la montaña, expresado en los apóstoles de Jesús, que le da a cada uno la oportunidad de seguir escribiendo su historia. Porque esa verdad que se les revela allí, esos misterios que se les revelan, no es por méritos de cada uno de ellos, ni de nosotros seres amados se puede hacer la extensión a hoy día, ni tampoco fue a los profetas, como decía Pedro en la carta segunda. Todos los profetas hablaban era por la fuerza de Dios, por la gracia del Espíritu Santo, los ángeles en su momento, que hacían su revelación. No era por el profeta en sí mismo, no era por el sacerdote en sí mismo, y no era por el maestro. Si bien Moisés era educarlos a los hermanos del pueblo de Israel para llevarlos a la tierra prometida, Elías tendría que educarlos frente a los Baales. A los otros era frente a la desobediencia, frente a la rebeldía y a esa no distinción del bien y el mal o tomarla para beneficio propio en la idolatría, el mal que se apodera del espíritu. Los Baales también ahí en el Carmelo, porque esa idolatría los llevó a pervertirse con los paganos, con los gentiles, otros pueblos hermanos. Y estos bastiones en esos montes, que ir a lo más alto al corazón, es porque se van ganando el amor de Dios, la amistad con Dios, la confianza que el Padre les brinda para que el Espíritu Santo les acompañe y les dé la fuerza, les dé el Espíritu y puedan obrar en espíritu y en verdad, les dé coherencia, aunque se ve la debilidad, ya en los personajes que representan aquí lo más humano, lo más semejante a nosotros. Pedro, apóstata, lo negó 3 veces de apóstata. Antes que cante el gallo me habréis negado 3 veces. Cuando Jesús le preguntaba, ¿me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. 3 veces lo negó y 3 veces lo reafirmó. Ya cuando, después de haberlos perseguido, a los mártires, en la iglesia, después de Cristo resucitado, ahora sí, confirma y establece la iglesia en él. Para ese ministerio lo habría de tener. Y los hermanos, ya se decía, Santiago para tomarse el evangelio, ser mártir, testigo de la palabra de Dios puesta por obra. Y el amor expresado en ese sentimiento puro de alianza, como habría de ser el banquete allí, en éxtasis, en el sacrificio del Cordero, Cristo inmolado, sacerdote, eterno según el rito de Melquisedec y altar, para redención de los pecados, las culpas, la sanación. Y es el Jueves Santo, después de esa pasión en el monte del Calvario, con sudor y lágrimas de sangre. El Señor quería, Jesús, que se hiciera la voluntad del Padre, aún sintiéndose agobiado, pero siempre tenía la luz del Espíritu Santo que le acompañaba, siempre testigo, ese maestro interior, ese bastión de mando, esa impronta de salvación siempre acompañando el proceso. No se puede claudicar. Entre más alto en la montaña, no crea que ya llegó, falta otra y otra, porque si nos sacan de unos nubarrones, ya trayéndolo a una enseñanza propia, llegan las dificultades, llegan las adversidades, llegan las nubosidades, pero cuando hay fe, resplandece como se les mostró Jesús en revelación íntima. Miren,
Se observa que se fue llevando a lo más íntimo. No le reveló esas verdades a los incrédulos, a los que se creían muy sabios y entendidos, ni aún a los sencillos y humildes de la multitud. Miles le servían en la visión de Daniel y millones acontecían. Muchos los llamados, pocos los escogidos y muchos más pocos los bendecidos por la gloria de Dios, con la gracia de Dios santificante para ser testimonio de Dios. De esos 12 que eligió Jesús por la voluntad del Padre para hacer el plan de salvación, solo 3 de los que ahí se muestran fueron los más cercanos al corazón de Jesús, en especial Juan, que recibe el bastión más grande que tiene la iglesia, la Santísima Virgen María. La recibe en su casa, ahí en el corazón. Ahí se va entramando toda la historia de salvación antes, durante y después de Cristo. Sin un pastor, sin un altar, sacerdote y sacrificio en sí mismo como Jesús en cruz, y sin un resucitado y resucitador, tuvieron que soportar miles y miles de años los hermanos de Israel. Y aún así no creían en el profeta Daniel. Y hoy día siguen sin creer que Cristo revelado, muchos de ellos. Ese Jesús, el Emmanuel, del que hablaba la palabra en estos días que nadie creía. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De dónde le salen las fuerzas, la sabiduría y esos portentos al hijo del carpintero, José, la familia de Nazaret? Para gloria de Dios, en lo más humilde, en lo más sencillo, en lo más pequeño, se manifiesta y levanta desde ahí a ese Cristo en cruz que es gloria, que nos tiene celebrando hoy día, 6 de agosto del año 2023, una Eucaristía eterna, un banquete de bodas del Cordero, eterno, una puerta abierta a la historia de salvación en la vida eterna, al reino de los cielos, abierta. Pero seres amados, hay que cerrar los ojos para poder ir al corazón, pero hay que abrirlos para ver la realidad que tenemos y cómo se ha de tener que transformar todo alrededor, haciendo la transformación interior. El Espíritu Santo hoy, con las palabras mismas del Evangelio, escucha en ese resplandor, por esa iluminación, viene también la fuerza, no tengan miedo. Y escuchando el Ángelus y la homilía, y en la Eucaristía del Papa en Lisboa, ahí en el puerto de Vasco da Gama, en ese puente, con toda esa juventud, se recordaba a su santidad San Juan Pablo II, no tengas miedo, cuando le hablaba a los jóvenes. Decía Hartley Christopher que hoy precisamente también se conmemora en San Pablo VI, que un día como hoy inició la transformación al reino de los cielos, como también fue la explosión de la bomba de Nagasaki en Hiroshima. Hoy oraba el Papa por la guerra en Ucrania. Seres amados, esos fuegos de guerra, esos fuegos artificiales de la farándula, del espejismo, de ese snobismo en que vive la sociedad hoy en día, inclusive de estos aparatitos, las luces de las cámaras, de los celulares, de los equipos, hay que apagarlas para poder entrar al corazón, cerrando los ojos y sentir el amor, porque la fe es una experiencia de vida.
Como decía Pedro, no se aprende en los libros, no se aprende porque otro lo cuenta. Es muy deleitable escuchar historias y que nos hablen de Dios. La pregunta es, ser amado, ¿qué experiencia de Dios has tenido tan profunda que te haya conmovido en las vísceras? También por su siervo lo dice humildemente, que nos haya conmovido en las vísceras, en las entrañas, en lo más profundo, para que más que sacarnos lágrimas, sacarnos gotas de sudor y sacarnos sangre, como si tuviéramos el carisma de hermanos como San Francisco de Asís, como el Papa Pío, como Santa Teresita de Jesús, tantos santos que fueron haciendo su vida de santos, pero que por favor, amores, seres amados, no estorbemos la obra de Dios que tiene en todo ser siendo un santo, en pasado, en presente, en futuro. Actual o potencialmente, todos somos llamados a la santidad, a la perfección. Eso es lo que Dios ha querido siempre, porque nos ha amado siempre. Y a eso vino Jesús, a recordarnos este mensaje siempre, de la buena nueva, del Evangelio. Cristo vive, hay vida eterna. Y la palabra de Dios es verdadera. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido, hasta pronto. Feliz santo y bendecido domingo. Seres amados, para todos y todos sus seres amados.